Bienvenidos a Awake Podcast. Somos sus hosts, Vane y Ale Peña, hermanas gemelas en búsqueda de una vida más libre, auténtica y consciente. Apasionadas por profundizar en temas de desarrollo personal y conciencia ambiental. Bienvenido a Awake Podcast. Comencemos. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Awake Podcast. Somos Vane y Ale, sus hosts, y estamos súper emocionadas de este nuevo capítulo. El día de hoy vamos a responder una pregunta. ¿Por qué darnos el tiempo de conocernos a nosotros mismos? ¿Por qué invertirías horas, tiempo, a veces dinero, en conocerte, en entender mejor quién eres? Y les voy a contar una historia de por qué esto te cambia la vida y de verdad te ayuda a tomar mejores decisiones. Entonces, para los que son nuevos aquí, yo en el 2023 al 2024 hice mi maestría en conservación de la biodiversidad en la Universidad de Oxford. Y antes de eso yo estaba viviendo en Cuenca, Ecuador. Y algo adentro mío tenía esta necesidad de que quería algo más, de que mi vida no se podía ver, que no se podía acabar con contentarme con una vida tal vez de ya me quedé aquí, trabajo, me caso, tengo hijos. Entonces era como que esta necesidad mía de alcanzar algo. Y apliqué a esta maestría, me aceptaron y fui a Oxford y tuve un año espectacular. No es sobre esto el tema del capítulo, así que no les voy a dar muchos detalles, pero al final del año, o yo diría en los primeros 3 meses, yo empecé a entender algo muy fundamental. Yo en ese punto estaba ya 6 años con mi pareja, que ahora es mi esposo, y cuando estuve a distancia en Oxford, en verdad sentí un hueco adentro mío y decía, amo esta experiencia, estoy súper feliz, pero en verdad extraño demasiado a Mateo y extraño demasiado a mi familia y no me hace sentido, después de graduarme, seguir viviendo lejos de ellos, porque la plenitud que yo sentía no venía tanto de estudiar y alcanzar cosas, sino de compartir los momentos con las personas que amo. Y ahí me di cuenta y dije, de verdad, mi vida es mucho más feliz con la gente que amo a mi lado. Entonces tomé la decisión, apenas me gradué, de irme a vivir a Ciudad de México, que era donde Mateo estaba viviendo por su trabajo en esa época. Y al final de la maestría fue súper intensa y súper dura. Entonces ya cuando por fin subí mi tesis, estaba tan quemada y no quería ver una palabra más, que solamente soñaba con el día en el que no tenga que hacer nada y no tengo un horario y me pueda despertar y pueda irme a pilates y pueda tener esta vida como de autocuidado y esta vida para mí. Pero sorpresa, cuando llegué a México y tuve todo el tiempo del mundo, pasaron 2 semanas en donde iba a pilates a las 11 y como que no tenía un trabajo todavía porque estaba en este periodo de transición, me empecé a sentir también otra vez algo adentro no me hacía clic y en verdad sentía que mi vida no tenía propósito y yo me acuerdo tener conversaciones con Mateo y decirle, no me gradué, no hice todo esto, como que hice la maestría en conservación porque amo la Amazonía, quiero regresar a Ecuador y como que por más que yo pensaba que mi vida se iba a ver muy feliz cuando tenga todo el tiempo del mundo y tiempo para mí, automáticamente algo adentro mío no se sentía cómodo. Y por eso tomamos la decisión de regresar a Ecuador, donde ahora trabajo en un proyecto de conservación y también en un proyecto de media, donde tengo muchísimo impacto y puedo llegar a miles de personas. Y ahí lo único que me pesaba era, ok, si me regreso y vivo en Quito, no voy a tener la comunidad que tengo en Ciudad de México, que es una comunidad de amigos súper chévere. En Quito tengo menos amigos, tengo poquísimas amigas en verdad. Pero en verdad algo adentro mío fue como, ahorita lo que más me importa es este tema del impacto, estar cerca de mi familia y estar con la persona que amo. Todas estas decisiones las tomé muy intuitivamente, pero con Ale, y este es el capítulo de hoy, hay una manera y una fórmula que explica qué nos mueve y por qué tomamos las decisiones que tomamos. Y también muchas de estas decisiones a mí, Vanessa Peña, me van a hacer muy feliz, pero para otras personas tal vez mi decisión hubiera sido un catástrofe y les hubiera hecho muy tristes y no se hubieran sentido plenos. Entonces hoy les vamos a hablar de los valores y le paso la palabra a Ale para que explique qué son y por qué nos enamoramos
de esta metodología y de este lenguaje para explicar por qué tomamos las decisiones que tomamos. Me encanta, Vane, y gracias por abrir con tu historia, porque creo que ahí va a ser mucho más fácil explicar este tema de los valores, que suena aburridísimo, suena cliché, suena como que ya yo sé, mi valor es este y etcétera, pero como dijo la Vane, ¿por qué es tan importante conocer cuáles son tus valores? Es porque en la vida siempre vas a tener momentos en los que te estás enfrentando a decisiones que parecen buenas o estás tratando de escoger entre dos opciones que tienen sentido. Y si tú no te conoces y entiendes qué es lo que en verdad te importa, a veces tomas la opción porque la sociedad la valora más o porque tus papás siempre te dijeron o desde una carencia de chiquita y no en verdad lo que valoras. Entonces, para como que irnos un pasito más atrás, quiero como que definir qué son valores, porque creo que desde ahí ya hay como que este mal entendimiento del tema. Si generalmente alguien te pregunta cuál es tu valor y quiero que ahorita pienses en tal vez dos valores que te importan, eh, y te voy a dar como 10 segundos para que pienses. Generalmente la gente lo que dice son cosas como yo valoro mucho la honestidad, yo valoro mucho la libertad, yo valoro mucho no sé, el altruismo. Y todas esas cosas son virtudes, no son valores. Entonces, hay una metodología que nos encanta con Vane y es la que estamos justamente estudiando y haciendo una certificación de coaching, que justo el próximo capítulo les vamos a contar más sobre esta experiencia, pero es la metodología de Susie Welch, que es profesora de NYU, directora del Centro de Propósito y Fulfillment de NYU y tiene un PhD en valores. Entonces ella define los valores como estos principios no negociables que guían tus decisiones y comportamientos incluso cuando nadie está mirando. Y aquí lo importante es entender que son estas cosas que hacen que actúes y tomes decisiones consciente o inconscientemente cuando nadie está mirando. Entonces no son estas virtudes, no son cosas que toda la sociedad y todos admiramos y queremos tener, sino son principios que no son ni buenos ni malos, sino que simplemente te importan o no te importan. Los más estudiados son 16. Y el día de hoy no vamos a hacer la lista de los 16 valores, pero Van y yo les vamos a contar un poquito de los nuestros y les vamos también a contar cómo estos valores han guiado nuestras decisiones y cómo el conocer esos valores y entender y ponerles nombre, cara, definición, nos ha ayudado a tomar decisiones mucho más alineadas que hacen sentido para nosotros mismos, no para la sociedad, no para nuestros papás, no para nadie, sino para nosotros mismas, y que esas decisiones nos van a dar más felicidad y más propósito porque están alineadas con lo que nos importa y lo que nos mueve. Entonces, bueno, esa es la definición. Y no sé, Vamp, yo no sé si quieres agregar algo. Sí, aquí la buena noticia es que ustedes también pueden conocer sus valores relativamente fácil porque hay un test que Susi desarrolló, se llama Values Bridge, es online, hay una versión gratis que es la que necesitan porque les va a dar sus 4 primeros top valores y hay una versión pagada donde te da más información, pero la gratis ya te sirve un montón. Entonces, si quieren, vayan a la página de ella y hagan el test de Values Bridge y después regresen y pueden terminar de escuchar este capítulo para que tengan más información de ustedes mismos. Pero cuando Ali y yo hicimos el test, y quiero empezar con los míos para que vean por qué tienen sentido las decisiones que yo tomé. Mis 5 valores principales, y aquí yo, perdón el Spanglish, pero como todo el test está en inglés, no tengo todavía las palabras en español para describir estos valores, pero les voy a explicar qué son. Entonces, mis 5 primeros valores. El primero es radius, que es como radio. Y como Susi lo describe es qué tanto impacto quieres tener en el mundo. ¿Qué tanto te importa que lo que tú hagas todos los días
tenga un impacto y cambie las vidas o cambie sistemas. Y por eso no es sorpresa que yo terminé metida en conservación de la biodiversidad, donde piensas en impacto sistémico. Eh, Terminé queriendo hacer documentales y videos que muevan a la gente, o este podcast con Ale. Todo este tema es el tema de Radius. El segundo es, mi segundo valor es Cosmos, que Cosmos es espiritualidad y puede verse como una religión, se puede expresar a través de la creencia en una religión o simplemente en este poder superior a ti que guía tu vida. Y creo que para los que nos han escuchado mucho en este podcast, eh, han visto que Ale y yo somos muy abiertas en decir y hemos dicho cosas como, Dios, ¿cómo te puedo servir mejor? ¿Cómo puedo siempre esta conversación constante con Dios, que en mi caso yo creo en Dios, o con algo superior a ti que guía tu vida? Entonces ese es otro valor mío súper fuerte, y de ahí es family centrism, estar cerca de la familia, y el otro es belovedness. Para mí mi pareja es muy importante, y el último de esos 5 que son mis top valores que guían mis decisiones es achievement, alcanzar cosas, que mi vida no se siente estática. Entonces, ahora, volviendo a la historia que les conté, pueden entender perfectamente por qué apliqué a Oxford. Para mí eso cumplía mi valor de achievement, de alcanzar cosas, pero me alejé de mi familia y me alejé de mi pareja. Y no, estudiando no tenía el impacto gigante que yo quería tener. O sea, también yo supe después de hacer mi research y estar metida en la computadora y así, y publicar un research que me tomó un año entero, y decir, qué bestia, le leyó mi profesor de tesis, la Ale, y creo que el Mateo. O sea, nadie más leyó ese dissertation que me saqué el aire y que era increíble, pero era tan científico que no llegaba a casi nadie. Y luego, cuando hicimos un video con In-House Media, que empecé a trabajar después, llegó ese video a 1 millón de personas. Entonces, como mis decisiones y donde probablemente yo esté más plena siempre va a ser en estos espacios y en estos lugares donde yo pueda sentir que tengo el impacto que quiero, estar cerca de mi pareja, estar cerca de mi familia. Eh, y constantemente alcanzando cosas y como mejorando, certificándome. Por eso amo aprender y todo el tiempo tener estas experiencias. Entonces, está clarito, ese es mi ADN de cómo tomo decisiones, y ahorita que les expliqué, a que vean lo importante que es, porque creo que yo he hecho un trabajo en el que aprendí a escuchar esa voz, pero en el pasado no era así. Y si van al capítulo primero de esta temporada, que es el 65, ahí a él y yo les contamos que terminamos en Nueva York, y eso fue por las razones equivocadas, no fue siguiendo mis valores, sino fue más por las expectativas externas, y terminé en un lugar donde no me sentía plena. Pero ahora que me conozco bien y tengo nombre para las 5 cosas que son más importantes para mí, es muy importante y es mucho más fácil para mí tomar decisiones. Incluso en México, en Ciudad de México, que les conté que tenía una comunidad increíble, hay un montón de gente súper chévere que me estimulaba intelectualmente, y en Quito yo no iba a tener eso. Pero belonging, que es otro valor que puede ser muy importante para alguien, que es ser parte de un grupo, sentirte parte de un grupo, para mí es como mi valor número 14 de 16. Para mí eso no es tan importante. O sea, yo puedo tener una vida más tranquila donde no tengo tanto ese grupo y ese sentido de soy parte de este grupo, pero mi vida cobra sentido y se siente llena cuando estoy creando impacto cerca de mi familia, con las personas que amo, y obviamente teniendo tiempo para desarrollar mi relación con Dios. Entonces, se alargó un poco, pero sí les quería mostrar cómo es tan empoderador tener las palabras para explicar por qué te mueve algo a ti que es único tuyo. Me encanta y también yo quiero ahí enfatizar lo que ya dije antes, que ningún valor es mejor o peor que el otro. Y esa es la belleza de los valores. Todos son completamente válidos para la persona que los tiene, y negarlos o
decir no me importa cuando en verdad sí, lo único que hace es que empieces a vivir una vida desalineada, empieces a no estar satisfecho con lo que estás haciendo y por eso es tan importante conocerte y conocer qué es lo que valoras, porque es la única manera de vivir la vida que tú quieres y no la vida que te han impuesto. Entonces, hay ciertos valores que tal vez como sociedad, dependiendo de en dónde vivas, tienen más pesos, tienen más peso. Por ejemplo, el achievement. Siento que en Estados Unidos, o si estás en una universidad súper competitiva, obviamente achievement va a ser uno de los valores que la gente más admira o busca. Pero imagínate que tú ya, yo no sé, entras a Harvard y empiezas a estar llena de gente overachiever, pero para ti tu valor central es, yo qué sé, tu familia y otro valor que se llama non-civic, que es el impacto que puedas tener, pero uno a uno con la gente. O sea, a diferencia de Radius, que es lo que tiene Vane, que es este impacto más sistémico, macro, el non-civic es más saber que estás teniendo un impacto positivo en la gente más cercana a ti. Puede ser tu familia, pueden ser amigos, que estás siendo una buena persona y te estás relacionando y dejando la vida de la gente más cercana a ti mejor. Entonces, si es que tú estás en este ambiente mega competitivo y todo el mundo dice, ¿sabes qué? Me gradúo de esto y me voy a consulting o voy a hacer un investment banker y toda esa gente tal vez lo que valora es achievement, affluence, que es como esta capacidad de generar riqueza, y work-centrism, que es que tu vida gira alrededor del trabajo y tú en verdad valoras lo otro. Si sigues el camino de ellos, vas a ser miserable. O sea, es la receta para estar completamente desconectado y con tu tanque vacío, porque lo que te llena, que en verdad era la familia, y este non-civic, que es el impacto uno a uno, no va a ser existente en tu vida, porque vas a trabajar muchísimas horas al día, probablemente lejos de tu familia, y tal vez no vas a tener tantas interacciones uno a uno o ese impacto con la gente más cercana porque tu vida va a ser el trabajo. Entonces es demasiado, demasiado importante conocerte, y conocer qué es lo que te llena y qué es lo que valoras, porque si no cualquier decisión parece buena y cualquier decisión puede ser buena y vas a adoptar valores impuestos que te van a llevar a tener burnout o tener esta crisis, pero si sabes exactamente por qué estás haciendo las cosas y escoges tu camino alineado a eso, es una receta para vivir una vida mucho más plena y no tienes que dar explicación a nadie, o sea, como tú sabes por qué lo estás haciendo y eso es suficiente. Entonces yo creo que esa es la belleza de saber cuáles son tus valores y saber cómo tomar decisiones basado en eso. Y para contarles un poquito como sobre mis valores, la verdad son bien parecidos a los de Vane. Para mí también Radius es el primer valor, el más importante, y por eso todas las decisiones que Vane y yo hemos tomado a lo largo de nuestra carrera profesional han sido siempre pensando en cuál es el impacto a nivel sistémico que va a tener esto sí, en los demás. Y por eso empezamos a Wake y por eso nos enamoramos del emprendimiento social. Y este podcast también es como que nuestra manera de compartir y de llegar a más personas. Y el segundo también para mí es Cosmos, que es esta relación con lo espiritual, tanto así que estudié una maestría en el tema. Para mí es demasiado importante, sí, sentir que estoy guiada, protegida, cuidada y que estoy haciendo algo, lo que vine a hacer en el mundo y conectarme con esa sabiduría que va mucho más allá de mí. El tercero es voice, que este Vane no tiene y yo sí tengo, que es voz. Y en verdad, por eso este podcast también es tan importante para mí, pero es la necesidad de expresarte auténticamente en cualquier lugar en el que estés y de poder usar tu voz como un canal de expresión. Y después los otros dos son igual a Vane, belovedness, que es qué tan importante es tu pareja para ti y ya tu familia núcleo y construir una vida a largo plazo con esta pareja, y family centrism, que
qué tan importante es la familia y estar cerca de tu familia más como extendida, digamos papás, hermanos, y poder interactuar con esa familia. Y hay una pregunta, Ale, o sea, tú antes de entender este lenguaje y cuáles son tus valores, ¿estabas en alguna situación en donde tal vez no te sentías plena y ahorita que miras hacia atrás y entiendes que esos son tus 5 principales valores, te hace más sentido por qué no te sentías completamente satisfecha? Sí, y es súper interesante porque estuve pensándole full, como que a tal vez las dos etapas más cercanas a ahorita de mi vida y analizando cuáles fueron esos valores y me di cuenta, y tal vez esta es la frase de que más como que me ha abierto los ojos últimamente, pero la de puedes tenerlo todo, pero no todo al mismo tiempo. Y yo siento que siempre cuando tomas decisiones vas a optimizar unos valores y sacrificar otros. Entonces, lo que me di cuenta es que al igual que tú, intuitivamente sí he tomado como que decisiones que iban alineadas con ciertos valores, pero obviamente siempre había este huequito y esta cosa de me hace falta esto más. Entonces, para dar un ejemplo concreto, justo, o sea, me acabo de mudar de regreso de Nueva York y cuando estaba viviendo allá, estaba, o sea, viviendo con mi pareja de ese entonces, estaba haciendo un emprendimiento que era muy alineado a espiritualidad y como que todo este tema que me apasiona. Estaba viviendo en una ciudad súper estimulante. Otro de mis valores es scope, que tanto te gusta que tu vida sea emocionante, estimulante, cambiante. Y ese está en sexto, entonces es importante para mí. Eh, pero estaba muy alejada de mi familia. Y en verdad sí me daba mucha felicidad y mucho propósito mi pareja y mi vida en pareja. Me daba mucho propósito Seeker y lo que estaba construyendo, y creo que ahí también viene Radius. Yo sentía que iba a tener un impacto, si bien en ese entonces era un poco más acotado, yo sentía que tenía el potencial de tener un impacto bien grande, pero siempre tenía esta vocecita y como esta nostalgia de Ecuador y de mi familia y de mis abuelos y de mis papás y eso sí como que me generaba como que tristeza. Y ahora que regresé y esa parte está fulfilled, es como que sí me siento súper llena, como porque justamente tal vez ese valor estaba con súper bajito y cuando se llenó sentí como esta felicidad o esta plenitud porque me estaba haciendo mucha falta. Entonces, entonces sí, o sea, yo creo que lo ideal sería optimizar tal vez por los 5 más importantes para ti, pero sí siento que en muchos puntos de la vida vas a tener que escoger y vas a tener que decir, ok, esto creo que es lo más importante ahorita y tal vez si es que no te estás sintiendo bien y si es que no va por ahí, reevalúas y tomas decisión y te enfocas en otro valor. Y yo también creo, yo, por ejemplo, cuando tomé la decisión de irme a Ciudad de México y al principio no estaba trabajando en nada porque había recién mandado la tesis y mi sueño era, según yo, tener todo el tiempo del mundo y dedicarme a mí y como ahorita hay tanto estímulo de Instagram y de redes sociales, yo decía, wow, es que lo que necesito es levantarme y mi matcha, e ir al yoga y como que respirar el aire y como que yo pensaba que genuinamente como eso se ve como que es felicidad. Y claro, empecé a hacer todas esas cosas, tenía todo el tiempo del mundo y eudaimonia, hay un valor que describe justamente las personas que valoran mucho darse un espacio para ellos mismos o el placer en la vida en general. Y Entonces es bienestar. gente y el bienestar. Está entre mis valores de la mitad, creo que está en número 12, pero no es de mis valores principales. Entonces, claro, cuando yo tenía todo este tiempo para mí, pero sin la parte del impacto y sin la parte de sentir que mi vida estaba sirviendo para algo más,
o sea, no me sentía bien. Y por más que a mucha gente le funciona y en Instagram a muchas personas viven una vida feliz con sin impacto, o sea, más hacia ellas y más hacia se sienten muy felices cuando se despiertan en la mañana, se cuidan ellas mismas y es algo más pequeño, o sea, en el sentido de impacto sistémico. Y hay gente que esa receta le funciona de maravilla y de verdad son súper felices, pero en mi caso no, o sea, no era, ¿me cachas? Entonces yo creo que también cuando tienes este conocimiento de cuáles son tus prioridades, porque todos tenemos un poco de todos los valores, obviamente a todos nos gusta cuidarnos y sentirnos bien, pero tal vez a ti te va a dar más satisfacción, tal vez sacrificar unas pocas horas de sueño si sabes que estás salvando un pedacito de la Amazonía o si estás editando algún video que tal vez pueda llevar un mensaje, eh, versus a otra persona que tal vez no tenga la parte de achievement super alto. Y en una cosa que Ali y yo somos, perdón, la parte de radio super alto, Ali y yo somos diferentes, lo que ella decía de scope. Ella vivía en Nueva York y le encantaba la ciudad porque es una ciudad que te daba planes y te daba miles de estímulos. En cambio, yo siempre que viví en ciudades grandes no era feliz, nunca me gustaron, estaba sobreestimulada y no es ninguna sorpresa que para mí Scope, que es qué tan emocionante y tan cambiante se tiene que ver su vida, no es de mis valores principales, es más, está en mi tercera línea de valores. Entonces, para mí, una vida de Oxford, por ejemplo, que era un pueblito mucho más tranquila, donde era verme con mis amigos de vez en cuando y como que no habían tantas opciones, me hacía mucho más feliz que una ciudad que te ofrece un montón de cosas. Entonces, por ejemplo, yo regresarme a Ecuador, esa fue otra de las cosas que a mí no me costó porque Ciudad de México es una ciudad que te ofrece demasiado, pero para mí eso no es de mis prioridades y no es de lo que me da felicidad. Pero hay gente que es primordial, hay gente que en verdad tal vez yo puedo pasar en mi casa una semana y ver mis plantitas y cocinar y como que hacer ejercicio, salir a caminar y puedo ser perfectamente feliz. Y me gusta mucho porque va bien con mis valores y con mi ADN. Pero hay un montón de gente que necesita ese estímulo. Entonces, irte a vivir en una ciudad chiquita y en un pueblo probablemente va a ser algo que te va a frustrar un montón. Y ahí es súper interesante lo de Scope, porque por ejemplo, si bien para mí Scope está en puesto 6 o 7, que sí es bien alto, Cosmos está en número 2 o número uno, que es mucho más alto. Entonces, lo que me pasaba con New York es que si bien sí me daba muchos estímulos eh, y tenías como que todas estas oportunidades desde qué comer, bares, conciertos, gente chévere que conocer, la parte del cosmos o el conectarte contigo mismo, que para mí, en mi opinión, solo se puede hacer a través del silencio, de la introspección, de tener espacios tranquilos, esa parte se me hacía muy retadora en Nueva York. Entonces, yo me acuerdo que, o sea, estaba tan drenada y tan cansada todos los días porque era tan estimulante todo y porque me hacían falta esos espacios de introspección y de conexión solo conmigo mismo, que ni siquiera podía disfrutar el scope. Se me hacía difícil disfrutar, entonces, porque uno de mis valores más top no estaba siendo atendido como debería estar siendo atendido. Entonces, si es que tú a mí me haces escoger entre, ok, vas a otra ciudad así, pero no vas a tener tiempo para ti misma y para conectarte contigo, yo te voy a decir que no ahora que sé lo importante que es, porque sé que yo nunca voy a ser feliz solamente con scope, pero sin oportunidades de conexión y de tiempo a sola y de quietud, que eso para mí es extremadamente importante, mucho más que scope. Entonces, también sí es interesante ver cómo la jerarquía de los valores sí importa mucho Importa. y si hay uno que score que no está siendo atendido, aunque otros estén siendo muy atendidos o tienes oportunidades para vivirlos, no vas a hacer, no vas a llegar al nivel de fulfillment y felicidad
que llegarías si es que los core son en los que te enfocas. Y lo que me encanta de esta metodología es que en verdad entre 16 valores la configuración que te salga a ti es única. Entonces, por eso, justo el anterior capítulo o hace dos, hablamos con Ale sobre la comparación y hablamos desde el punto de haber sido gemelas y ahora otra vez con redes sociales es tan fácil compararte y tan fácil pensar, wow, esa es la vida que yo quisiera, pero el rato que la vives, algo no hace sentido contigo porque tú eres único y tu configuración de qué es importante para ti tiene que ser atendida. Entonces pasa el clásico ejemplo de que, no sé, estás estudiando afuera porque tus papás eh, querían que seas, me estoy inventando, un MBA, entonces te fuiste, pero tal vez uno de tus valores principales es familia y no estás cerca de tu familia, entonces tienes que tener en cuenta que si tus decisiones a futuro van a afectar en dónde vas a vivir y si estás cerca de tu familia o no, van a afectar tus niveles de felicidad y de plenitud. O si para ti es demasiado importante, eh, también pasa, hay gente que es demasiado importante, así como hay que la familia esté al centro, que el trabajo esté al centro. Y hay muchísima gente que le da demasiado propósito trabajar. Y yo no le he visto a mi papá sus valores porque no he hecho el test, pero yo siento que tal vez para mi papá sí es uno de sus principales, igual que era para mi abuelo. Y mi abuelo literalmente, hasta antes de que estaba en la cama porque tuvo cáncer al cerebro, trabajó hasta el último día. Él tenía 80 y pico de años, él iba a la oficina todos los días, iba más allá de workaholic y estas palabras que usamos hoy en día. Era este sentido de propósito a través del trabajo y de lo que hacía todos los días. Entonces, para muchas personas, el trabajo sí es algo que les da muchísima plenitud. Entonces, cuando tú tienes el vocabulario para decir, para mí el trabajo es uno de mis valores principales, hasta tienes el vocabulario para compartir con la gente más cercana a ti, que de ahí viene la fuente de tu felicidad. Y tal vez para otra persona es más darse tiempo para ella misma o él mismo y poder hacer ejercicio y poder esta parte más de eudaimonia que les estábamos contando. Entonces es tan importante y es tan lindo esto de los valores porque ninguno es mejor o peor, como dijo Ale al principio de este capítulo, y ayuda tanto a tener empatía y de verdad entenderle a la otra persona y respetar que nuestras configuraciones son tan distintas y que de verdad lo que le va a hacer feliz incluso a la Ale es distinto a mí, por más de que somos bastante parecidas en full cosas, hay otras cosas chiquitas que a veces sí importan, que tienen que ser atendidas. Y eso es algo que sí, como que por eso Ali y yo amamos y creo que queríamos hacer este capítulo para ir profundo y otra vez vamos a seguir hablando más de este tema, esto solo es del principio. Ahorita el lunes, hoy es lunes y el próximo lunes vamos a estar en Nueva York con Susie Welch, con la que escribió el libro y escribió todo este tema de valores y creó el test. Ella nos está coachando para nosotras después poder ir a profundidad para las personas que quieran ir más a profundidad, conocer más sus valores y la otra parte de su metodología, pero nos ha encantado y de verdad como que es algo en lo que nosotras mismas nos metimos a profundidad porque nos ha ayudado un montón a entendernos a nosotras mismas y también yo creo, y Ale, te dejo a ti la palabra también a que me digas si sí o si no, pero de lo que más me ha gustado es que es esta herramienta en la que también me permite entender a la otra persona sin juzgar tanto y sin pensar que todos van a ser felices con lo que yo decidí, o sea, porque es tan único. Y a través de este trabajo me he dado cuenta de eso y es como tan lindo y tan liberador, ajá. Sí, yo creo que de las cosas más lindas es lo que tú dices, empiezas a valorar al resto y a dejar de juzgarles con tus propios lentes, sabiendo que cada uno tiene las cosas que valoran y que les mueven y que está bien, y más bien empiezas a admirar y respetar esas diferencias y celebrarlas y dejar que cada uno tome decisiones basado en lo que es importante para ellos. Por ejemplo, hay un valor que se llama beholderism, que es
qué tanto valor le pones a lo estético, a las cosas que se vean lindas. Los artistas tienen mucho este valor y este principio desde tu espacio físico. Y para muchos puede ser como que, ay, ese es un valor como, no sé, superficial, eh, como no deberías tomar decisiones basado en qué tan lindo está algo, pero el nivel de satisfacción, el nivel de sensibilidad que tiene la gente que tiene beholderism y el nivel de satisfacción que les da tener cosas lindas, tiene todo el sentido del mundo que tomes decisiones basado en, oye, mi ambiente tiene que estar lindo, este cuadro, este arte, y en vez de juzgar, uno solo puede admirar y decir, wow, qué chévere que eso sea lo que les mueve, cuánto puedo aprender de ellos, cómo me puedo nutrir también de eso que a ellos les mueve tanto, en vez de tratar de cambiar. Entonces, es súper, súper chévere y yo creo que como te ayuda a no juzgar a los otros, también te ayuda a no juzgarte a ti mismo y aceptar las cosas que te mueven y las cosas que te gustan y en vez de decir, ah, es que me debería, no sé, me debería mover non-civic, que es esta parte más altruista y de dar y eso es lo que me debería mover, pero en verdad te mueve affluence, que es generar recursos, tal vez para tu familia, tal vez para tu futuro. En vez de pelear contra eso, solo lo aceptas, lo abrazas y te vas y construyes una vida alineado a eso y tú vas a ser mucho más feliz. La gente alrededor tuyo va a ser mucho más feliz porque te van a ver pleno, te van a ver realizado. Y maybe llega un punto en el que alcanzas eso que querías y te das cuenta, no, no lo he valorado tanto. Listo. Baja de importancia un valor, sube otro y esa es la vida también y esa es la flexibilidad. Pero yo creo que este trabajo funciona como un GPS del momento. Hoy en día, ¿qué es lo que valoro? Y yo creo que cuando tú hoy en día sabes qué es lo que valoras, puedes tomar hoy en día decisiones basado en eso. Y si el día de mañana alcanzas ciertas cosas y te das cuenta, no me está dando tanta felicidad, ya no lo valoro tanto, cambias, vuelves a hacer el test, te vuelves a preguntar cosas y dices, hoy en día, estas son las cosas que valoro y las cosas que me mueven. Y, y sí, es súper poderoso, hermoso, y yo creo que te ayuda a vivir una vida más libre o tomar decisiones desde la libertad en vez de desde el miedo o desde las expectativas, eh, desde la libertad y el autoconocimiento, que yo creo que son las decisiones más sólidas que nunca te vas a repetir de tomar. Sí, solamente les quería decir que si se animan a hacer el test, tienen que hacer pensando en cuál es su vida ideal. Ustedes idealmente, cómo quisieran que se vea su vida. Esa es la primera parte del test. Y la segunda es cómo se ve su vida hoy. Entonces, sean súper sinceros y radicalmente honestos porque al final esta información es para ustedes. Entonces, no piensen en, debería gustarme esto. No, el debería no existe. ¿Qué de verdad adentro tuyo te hace sentido? Y hay más ejercicios que tal vez con Ale en otros capítulos los podemos tocar para ir más profundo, pero por ahora hagan eso y nos encantaría saber sus resultados. Compartan sus resultados con nosotros, porque nos encantaría hablar de este tema y también, como saben, escríbanos, nos encanta escucharles, estamos súper atentas a todos sus comentarios y sí, con eso creo que cerramos este capítulo sobre por qué es tan importante conocerte a ti mismo y aprender sobre qué es lo que te mueve y qué valoras. Les mandamos un abrazo enorme. Vamos a seguir hablando de este tema. Como dijo Vane, solo tocamos 4 o 5 valores y muy superficialmente, pero nuestra intención es empezar a ahondar en cada valor para que ustedes también entiendan qué significa y se vayan preguntando, ¿me mueve, no me mueve? Y la idea es que sea este espacio de autoconocimiento en donde podamos ir más profundo y podamos adquirir herramientas que nos ayuden a vivir una vida más alineada y más plena. Les mandamos un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente episodio. Bye.